Bienvenida y bienvenido. Soy Andrés Calvo Espinosa y esto es OptimFlows Liderazgo, el canal que llevaba mucho tiempo queriendo crear. Aquí vamos a hablar de cultura organizacional, gestión ética de personas, liderazgo, transparencia, comunicación interna y todas esas dinámicas invisibles que, aunque rara vez aparecen en los informes oficiales o en los balances anuales, terminan condicionando profundamente cómo se trabaja de verdad dentro de una empresa. Pero antes de entrar de lleno en problemas concretos, consecuencias, malas prácticas y posibles soluciones, creo que merece la pena que en este primer vídeo empecemos por lo más importante: establecer una base sólida. Por eso, hoy vamos a responder una pregunta fundamental. ¿Qué entendemos realmente por cultura organizacional? Porque es un concepto que se usa mucho, pero no siempre se explica bien. A veces se confunde con los valores corporativos, con el ambiente laboral, con los beneficios para empleados, con la imagen externa de la empresa o incluso con el estilo personal de quienes la dirigen. Y aunque todo eso puede estar relacionado, la cultura organizacional es algo más profundo. Es el conjunto de formas de pensar, decidir, comunicar y actuar que se repiten dentro de una empresa o de cualquier organización. Es aquello que va marcando, de manera formal o informal, cómo se hacen las cosas, cómo se entiende el trabajo, cómo se relacionan las personas y qué comportamientos terminan siendo aceptados, valorados o rechazados. No se trata únicamente de lo que aparece escrito en una presentación interna, en una página web o en un manual de bienvenida. Eso puede formar parte de la cultura declarada, pero no necesariamente de la cultura real. Una empresa puede decir que valora la innovación, la transparencia, el respeto o el desarrollo profesional, pero la cultura real se observa en el día a día, en cómo se toman las decisiones, en cómo se escucha a las personas, en cómo se gestiona un error, en cómo se trata a alguien que piensa diferente, en cómo se resuelve un conflicto o en qué ocurre cuando una persona señala algo que no funciona. Por eso, cuando hablamos de cultura organizacional, no hablamos solo de intención, hablamos de práctica, de los hábitos que se repiten, de las decisiones que se normalizan, de las conversaciones que se permiten, de los silencios que se instalan, de los criterios que se aplican para reconocer, promocionar, corregir o limitar a una persona, y también de la distancia que puede existir entre lo que una organización dice que quiere ser y lo que realmente demuestra en su funcionamiento cotidiano. La cultura organizacional no aparece de un día para otro, se va formando con el tiempo, a veces de manera consciente, cuando una empresa define valores, procesos, políticas internas y formas de liderazgo, y otras veces de manera completamente inconsciente, simplemente por repetición. Si en una organización las decisiones importantes se explican con claridad, se genera una cultura más orientada a la confianza. Si las decisiones se toman de forma opaca, sin criterios visibles o dependiendo de relaciones informales, se puede generar una cultura más basada en la sospecha o en la política interna. Si los errores se analizan para aprender, la organización puede desarrollar una cultura de mejora. Si los errores se castigan de manera desproporcionada o se utilizan para señalar personas, es más probable que aparezca una cultura de miedo, ocultación o defensiva. Si el liderazgo escucha de verdad, admite matices y permite conversaciones difíciles, la cultura tenderá a ser más abierta. Si el liderazgo solo escucha lo que confirma su visión, la cultura puede volverse complaciente, silenciosa o dependiente de la aprobación jerárquica. Entonces, ¿dónde se define la cultura organizacional? Se define en muchos lugares al mismo tiempo. Se define en el liderazgo, porque las personas con poder formal tienen una influencia enorme sobre lo que se considera aceptable o no dentro de la empresa. No solo por lo que dicen, sino por cómo actúan. Un líder puede hablar de respeto,
pero si interrumpe constantemente, ridiculiza, evita asumir responsabilidades o utiliza la información como forma de control, el mensaje que llega al equipo no es el discurso oficial, sino la conducta repetida. También se define en los procesos, en cómo se contrata, cómo se incorpora a una nueva persona, cómo se evalúa el desempeño, cómo se dan oportunidades de crecimiento, cómo se comunican los cambios, cómo se gestionan las quejas y cómo se abordan los conflictos. Los procesos son importantes porque reducen la arbitrariedad. Cuando los criterios son claros, las personas pueden entender qué se espera de ellas y cómo se toman las decisiones. Cuando los procesos son confusos o dependen demasiado de percepciones informales, se abre la puerta a malentendidos, favoritismos, rumores y decisiones difíciles de explicar. La cultura también se define en lo que se premia y en lo que se tolera. Una organización puede decir que valora la colaboración, pero si siempre reconoce únicamente a quien consigue resultados individuales, sin importar cómo los consigue, está enviando un mensaje muy concreto. Puede decir que valora el bienestar, pero si en la práctica premia la disponibilidad permanente, está construyendo otra cultura distinta. Puede decir que quiere personas críticas y autónomas, pero si penaliza a quien hace preguntas incómodas, lo que termina cultivando es obediencia o silencio. Otro lugar donde se define la cultura es en la comunicación interna, no solo en los comunicados oficiales, sino en la manera en que circula la información. ¿Qué se comunica? ¿Cuándo se comunica? ¿Quién tiene acceso a cierta información? ¿Cómo se explican las decisiones? ¿Y qué espacio existe para preguntar o discrepar? Aquí aparece un punto que es fundamental: la transparencia. Pero conviene aclararlo bien. Transparencia no significa contarlo absolutamente todo, ni exponer información confidencial. Hay temas que, por razones legales, personales, estratégicas o de protección de las propias personas, deben tratarse con confidencialidad. La transparencia no consiste en convertir la empresa o la organización en un escaparate donde todo se muestra sin filtro. Consiste más bien en que los procesos sean comprensibles y los criterios sean conocidos, que las decisiones relevantes puedan explicarse y que las personas no sientan que su desarrollo profesional depende de reglas invisibles. Por ejemplo, no siempre se puede comunicar cada detalle de una decisión salarial, una investigación interna o una estrategia comercial, pero sí se puede explicar cómo funcionan las bandas salariales, qué criterios se usan para promocionar, cómo se evalúa el rendimiento, qué canales existen para plantear una preocupación o qué pasos sigue la organización cuando aparece un conflicto. Esa diferencia es importante porque muchas veces se confunde confidencialidad con opacidad. La confidencialidad protege información sensible. La opacidad, cuando no está justificada, puede terminar protegiendo arbitrariedades, decisiones poco claras o dinámicas de poder que nadie se atreve a cuestionar. La cultura organizacional también se define en las normas no escritas. Estas normas son especialmente interesantes porque no suelen aparecer en ningún documento, pero todo el mundo las percibe. Son esas ideas que circulan de manera informal. Aquí conviene no llevar la contraria. Aquí preguntar demasiado está mal visto. Aquí es mejor quedar bien que decir la verdad. Aquí, quien se queja queda marcado. Aquí, para crecer, hay que acercarse a ciertas personas. Aquí se premia al que siempre está disponible, aunque esté quemado. También puede ocurrir lo contrario. Aquí se puede hablar claro. Aquí se reconoce el esfuerzo. Aquí los errores se tratan con madurez. Aquí se respeta la vida privada. Aquí los procesos importan. Aquí el liderazgo escucha. Aquí no hace falta aparentar para ser valorado. Esas normas no escritas son una parte central de la cultura, precisamente porque influyen mucho en el comportamiento. Las personas se adaptan al entorno. Si el entorno premia la sinceridad, aparecerá más sinceridad. Si premia la apariencia, aparecerá
más apariencia. Si premia la política interna, la gente aprenderá a moverse políticamente. Si premia el trabajo bien hecho y la colaboración real, será más probable que esas conductas crezcan. Por eso, la cultura organizacional no es algo abstracto. Tiene efectos muy concretos en la motivación, en la confianza, en la innovación, en la salud de los equipos y en la capacidad de una organización para aprender. Una cultura sana facilita que las personas trabajen con claridad, con criterios razonables y con cierta seguridad psicológica. No significa que todo sea cómodo, que no haya presión o que todas las decisiones gusten. Una empresa puede tomar decisiones difíciles y aún así tener una cultura seria, si esas decisiones se explican, se sostienen con criterios y se aplican con respeto. Una cultura deteriorada, en cambio, suele generar confusión, miedo, desgaste y comportamientos defensivos. La gente empieza a medir demasiado lo que dice, a protegerse, a no compartir información, a no asumir riesgos, a evitar errores visibles o a gestionar su imagen más que su aportación real. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es solo humano, también es organizativo. Porque una organización donde las personas no pueden hablar con claridad, donde los criterios no son visibles o donde los rumores pesan más que los hechos, pierde capacidad de aprender, de innovar y de tomar buenas decisiones. Aquí entra otro tema importante y que desarrollaremos en otros vídeos. La diferencia entre evaluar hechos y dejarse llevar por percepciones informales. En cualquier organización puede haber comentarios, impresiones, conversaciones de pasillo o juicios personales. Eso forma parte de la vida social. Pero una organización madura no debería basar decisiones importantes sobre una persona en rumores o en aspectos de su vida privada que no tengan relación demostrable con su trabajo. Si se va a valorar el desarrollo de alguien, su evolución profesional o su capacidad para asumir responsabilidad, lo mínimo es mirar hechos, desempeño, impacto, comportamiento profesional, resultados, colaboración y alineación con los valores reales de la organización. Eso no significa ignorar problemas de conducta si existen. Si hay una situación que afecta al equipo, a la seguridad, a la ética, al cumplimiento legal o al entorno laboral, debe abordarse. Pero debe hacerse con un proceso serio, con información contrastada, con derecho a respuesta y con criterios claros. La alternativa es muy peligrosa. Que la organización empiece a decidir desde el rumor, la simpatía, la incomodidad personal o el juicio moral. Y cuando eso ocurre, la cultura se contamina, porque las personas aprenden que no basta con trabajar bien. También hay que controlar permanentemente la percepción que otros fabrican sobre uno. Por eso, cuando hablamos de cultura organizacional, no estamos hablando solo de valores bonitos. Estamos hablando de poder, de procesos, de coherencia, de comunicación y de ética aplicada a la gestión de personas. Y esto nos lleva a una idea básica. La cultura no se cambia únicamente con discursos, se cambia modificando comportamientos, procesos y consecuencias. Si una organización quiere una cultura más transparente, debe revisar cómo comunica y cómo explica sus decisiones. Si quiere una cultura más justa, debe revisar sus criterios de evaluación, promoción y reconocimiento. Si quiere una cultura más innovadora, debe revisar cómo trata el error y la discrepancia. Si quiere una cultura más humana, debe revisar cómo gestiona la presión, el conflicto y los límites. Y si quiere una cultura más ética, debe revisar qué comportamientos permite aunque produzcan resultados. Porque en muchas situaciones el verdadero mensaje cultural no está en lo que la organización declara, sino en lo que está dispuesta a tolerar cuando le conviene. Una persona puede leer unos valores corporativos impecables, pero si luego ve que quien humilla consigue ascensos, que quien manipula tiene protección,
que quien pregunta queda señalado o que quien aporta de verdad no crece porque no encaja en ciertos círculos informales, entenderá perfectamente cuál es la cultura real. La cultura se aprende observando. Se aprende viendo qué pasa después de hablar, qué pasa después de equivocarse, qué pasa después de denunciar una mala práctica, qué pasa cuando alguien con poder cruza un límite. ¿Qué pasa cuando una persona muy válida no tiene buena relación con quienes influyen informalmente? ¿O qué pasa cuando hay que elegir entre comodidad interna y justicia? Por eso, para cerrar esta primera introducción, diría que la cultura organizacional es el sistema vivo de comportamientos, decisiones, procesos y relaciones que define cómo se trabaja realmente dentro de una organización. No es solo lo que se dice, tampoco es solo lo que se escribe, y mucho menos es solo lo que se comunica hacia afuera. Es lo que se practica de forma repetida. Y entender esto es importante porque nos permite dejar de hablar de cultura como si fuera algo decorativo y empezar a verla como una responsabilidad concreta. Una responsabilidad de liderazgo, pero también de diseño organizativo, de gestión ética y de coherencia. A partir de aquí, en próximos vídeos, iremos entrando en temas más específicos. ¿Cómo se deteriora una cultura? ¿Qué papel juega la transparencia? ¿Cómo afectan los rumores y las decisiones informales? ¿Qué consecuencias tiene una mala gestión de personas? ¿Cómo se puede proteger el talento sin caer en favoritismos? ¿Y qué significa realmente gestionar personas de forma ética? Pero antes de abordar en profundidad cada uno de esos puntos, era importante empezar por una base firme. Entender que la cultura organizacional no es una frase en una pared, sino la forma en que una organización funciona cuando las personas están trabajando, decidiendo, comunicándose y conviviendo cada día. Y ahí es donde se ve la cultura. Ahí es donde también se puede transformar. Muchas gracias por estar.